La lluvia golpeaba la ventanilla del taxi como acusaciones a las que no podía responder. Cada gota trazaba un camino por el cristal, distorsionando las luces de la calle en estrellas sangrantes. Y yo las veía borrarse a través de una vista ya nublada por el agotamiento. El peso de mi hija presionaba contra mi pecho, su pequeño cuerpo finalmente rendido al sueño después de horas de gemidos inquietos. Sofía, de 3 meses, y ya había conocido más lucha de la que cualquier niño debería vivir en toda una vida. El taxi olía a pino sintético y al humo de cigarrillo de otra persona, una combinación nauseabunda que hacía revolverse mi estómago vacío. No había comido desde ayer por la mañana. Un pan dulce rancio que encontré en la sala de descanso del restaurante donde trabajaba en el turno de noche. 23 años y esto era en lo que se había convertido mi vida. Contar monedas para un taxi, racionar comidas, usar el mismo vestido negro por tercer día porque no podía pagar la lavandería. ¿Es aquí la dirección? La voz del conductor cortó mi neblina, áspera e impaciente. Miré a través de la lluvia el edificio que se alzaba ante nosotros. La residencia Astorga, incluso bajo la tormenta, irradiaba una riqueza que me oprimía la garganta. Setos cuidados bordeaban una entrada circular donde una fuente de verdad, permanecía silenciosa bajo el aguacero. Una luz cálida se derramaba por las altas ventanas, pintando rectángulos dorados sobre el pavimento mojado. Sí, susurré, aunque todo en mí gritaba que le dijera que siguiera conduciendo. ¿Pero a dónde iríamos? ¿De vuelta al mini departamento, con el calentador roto y el casero que había pegado un aviso de desalojo en mi puerta esa mañana? ¿A casa de mi madre, donde me había dejado claro que no había lugar para una hija que había arruinado su vida por un hombre que no valía la pena? El taxímetro marcaba 850 pesos. Tenía 950 pesos a mi nombre. Serán 850 pesos, dijo como si no supiera leer. Mis manos temblaron mientras contaba los billetes, dejándome con 100 pesos y algo de cambio, suficiente para quizás 2 días de leche de fórmula si la estiraba. Si Sofía no comía mucho, si tenía suerte. El conductor no se ofreció a ayudarme con mi bolsa. ¿Por qué lo haría? Cargué a Sofía con cuidado, protegiendo su rostro de la lluvia con la delgada manta que mi vecina me había regalado. Un regalo de despedida cuando se enteró de que me desalojaban. La mochila que había empacado contenía todo lo que ahora poseíamos. 3 conjuntos para Sofía, 2 para mí, pañales que había robado del hospital y una fotografía de mi padre, muerto hacía 6 años. A veces agradecía que no pudiera ver en lo que me había convertido. La lluvia empapó mi suéter en cuestión de segundos. No era realmente un abrigo, más bien un cardigan que había visto mejores años. El agua goteaba de mi cabello a mis ojos mientras corría hacia la entrada techada, mis tenis gastados chapoteando en charcos que reflejaban una versión de mí misma que apenas reconocía. Delgada, con ojos hundidos, desesperada. Había llamado antes. Eso era algo al menos. Marcos había contestado al quinto timbrazo, su voz tensa de molestia cuando se dio cuenta de quién llamaba. ¿Qué quieres, Ariadna? Como si no lo supiera. Como si no hubiera bloqueado mi número 3 veces ya. Necesito ayuda, había dicho yo, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Tu hija necesita ayuda. No tenemos a dónde ir. La pausa se había extendido tanto que pensé que había colgado. Luego, ven a casa de mi madre mañana, a las 6 o entonces. Ya resolveremos algo. Ya resolveremos algo. No era precisamente una bienvenida cálida, pero yo no estaba en posición de exigir calidez. Ahora, de pie bajo el pórtico con el agua acumulándose a mis pies, ajusté el peso de Sofía y busqué el timbre. El botón brillaba suavemente, elegante, incluso en este pequeño detalle. Todo aquí era elegante. Todo aquí era lo opuesto a mi vida. La puerta se abrió antes de que pudiera presionarlo. Una mujer de unos 50 y tantos años estaba allí, con el tipo de belleza que el dinero mantiene. Su cabello plateado estaba recogido en un moño impecable y brillante. Los diamantes atrapaban la luz en sus orejas y garganta. Llevaba un suéter de cachemira color crema que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler.
y su expresión, perfectamente compuesta, irradiaba el tipo de fría desaprobación que no necesitaba palabras. La madre de Marcos, Victoria Astorga. Llegas tarde, dijo. Su voz era cultivada, cada sílaba articulada con precisión. Marcos dijo a las 6, son las 6:15. El autobús se retrasó y luego no pude encontrar un taxi bajo la lluvia. Me detuve. Las excusas sonaban patéticas, y ya era lo suficientemente patética como para estar aquí goteando en su impecable entrada. La mirada de Victoria recorrió mi cuerpo lentamente, catalogando cada fracaso. Mi cabello empapado colgando en mechones apelmazados, mi ropa barata, mi desesperación. Cuando sus ojos se posaron en Sofía, algo parpadeó en su expresión. No calidez, sino evaluación. Entra, dijo, dando un paso hacia atrás, pero no lo suficiente como para que no tuviera que pasar a su lado a duras penas. Estás goteando por todo el mármol. El vestíbulo me quitó el aliento. Un candelabro goteando cristales. Una escalera que se curvaba hacia arriba como sacada de una película. Obras de arte en las paredes que parecían lo suficientemente caras como para alimentarnos un año. El aire olía a lirios y cera para muebles y dinero de abolengo. Un aroma que nunca podría replicar, sin importar cuánto fregara. Quítate los zapatos, ordenó Victoria, cerrando la puerta detrás de mí. Miré mis tenis, al charco que se formaba a su alrededor, y sentí un calor subir por mi cuello. Eran los únicos zapatos que poseía además de los tacones que usaba para trabajar, y esos tenían una correa rota que llevaba semanas queriendo arreglar. Lo siento, yo... Marcos, llamó Victoria, ignorando mi disculpa. Ya está aquí. Pasos resonaron desde algún lugar más profundo de la casa, y luego apareció. Marcos, el hombre al que había amado con el tipo de fe ciega que solo poseen los jóvenes y estúpidos. Había sido hermoso una vez a mis ojos, todo encanto y promesas y sonrisas ensayadas. Ahora lo veía claramente, barbilla débil, manos suaves que nunca habían hecho un día de trabajo real, ojos que no se encontraban del todo con los míos. Ariadna, dijo mi nombre como un inconveniente. No miró a Sofía. No la había mirado correctamente desde el día en que nació, cuando firmó el certificado de nacimiento, porque yo se lo había rogado, y luego desapareció por 3 semanas. Gracias por dejarnos venir, dije, odiando la nota suplicante en mi voz. Necesitamos hablar, dijo, en la oficina de mi madre. Victoria ya caminaba, sus tacones repiqueteando contra el mármol con precisión militar. Marcos me hizo un gesto para que lo siguiera, aún sin mirar a su hija. Ajusté a Sofía en mis brazos. Empezaba a removerse y lo seguí por un pasillo revestido de retratos familiares. Generaciones de Astorga que nos miraban con la misma fría desaprobación que había visto en los ojos de Victoria. La oficina era toda de madera oscura y cuero, estanterías llenas de volúmenes que probablemente nunca se habían leído. Victoria se sentó detrás del escritorio como una reina en un trono. Marcos se paró a su lado. Ninguno me ofreció un asiento. Me quedé allí goteando, sosteniendo a nuestra hija y esperando el juicio. Marcos ha explicado la situación. Comenzó Victoria, cruzando las manos sobre el escritorio. Los pesados anillos brillaban. Esmeraldas, zafiros, diamantes. Te desalojaron de tu apartamento. No tienes familia dispuesta a acogerte. Estás trabajando... ¿Qué dijiste? ¿Turnos de noche en un restaurante? Cada hecho caía como una bofetada. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. ¿Y crees que la solución es venir aquí y pedir dinero? Estoy pidiendo ayuda para su nieta, dije, encontrando una chispa de coraje en algún lugar debajo de la humillación. Sofía necesita... Victoria interrumpió suavemente. Lo que Sofía necesita es estabilidad, estructura, cuidado adecuado. No una madre que ni siquiera puede pagar el alquiler. Las palabras me quitaron el aire de los pulmones. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Tu mejor? La risa de Victoria fue aguda y fría. ¿Tu mejor es criar a una niña en la pobreza? ¿Arrastrarla bajo la lluvia para rogar en nuestra puerta? Mamá, dijo Marcos en voz baja, pero no había convicción en ello, una objeción de fachada.
Estamos dispuestos a ayudar, continuó Victoria. Y por un momento tonto, la esperanza revoloteó en mi pecho. Proporcionaremos apoyo financiero, un hogar adecuado, educación, todo lo que un niño merece. Gracias, respiré. Muchísimas gracias. Les pagaré, lo juro. Malinterpretas. La sonrisa de Victoria era delgada y afilada como una cuchilla. Proporcionaremos estas cosas para Sofía. No para ti. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? La niña se queda con nosotros. Tú cedes la custodia. Nos aseguraremos de que tenga la vida que se merece. El apellido Astorga. Los recursos Astorga. Tú serás libre de arreglar tu vida. Encontrar a alguien más. Empezar de nuevo. ¿Quieres que renuncie a mi hija? Mi voz se quebró en la última palabra. Queremos lo mejor para la niña, dijo Victoria con calma. Seguramente incluso tú puedes ver que esto, señaló hacia mí, mi ropa mojada y mis ojos desesperados, no es vida para ella. Sofía comenzó a llorar como si entendiera. La acuné automáticamente, mi mente dando vueltas. No, dije. No, absolutamente no. Ella es mi hija. Marcos es su padre, replicó Victoria. Él tiene derechos. Nosotros tenemos abogados. Marcos no la ha visto en meses. Él no quiere tener nada que ver con... Mi madre no te quiere aquí, dijo Marcos de repente, y su voz llevaba un filo que nunca antes había escuchado. Convicción prestada de la certeza de su madre. Ella tiene razón. No puedes mantener a Sofía. Firma los papeles, Ariana. Es mejor para todos. Mejor para... No pude terminar. No pude respirar. La habitación se cerraba, cálida y sofocante a pesar del frío de noviembre afuera. ¿Quieren llevarse a mi bebé? Queremos darle un futuro, dijo Victoria, que es más de lo que tú puedes ofrecer. Tropecé hacia atrás, negando con la cabeza. Los llantos de Sofía se hicieron más fuertes, alimentándose de mi pánico. Esto no podía estar pasando. Esto era una pesadilla. Tenía que serlo. Llamaré a la policía, dije salvajemente. No pueden simplemente llevarse a la hija de alguien. No nos estamos llevando nada, dijo Victoria suavemente. Estamos ofreciendo una solución, pero si te niegas, bueno, inclinó la cabeza. Las madres ineptas pierden la custodia todo el tiempo, sin hogar, sin ingresos, una niña viviendo en la pobreza. Los tribunales tienden a favorecer la estabilidad. Marcos, por favor, me volví hacia él, desesperada. Por favor, es tu hija, díselo. Pero Marcos no quiso mirarme a los ojos. Nunca había sido lo suficientemente fuerte como para oponerse a su madre. Había sido una tonta al pensar que empezaría ahora. Tienes 48 horas para decidir, dijo Victoria, poniéndose de pie. Firma los papeles de custodia o emprenderemos acciones legales. De cualquier manera, esa niña estará con los Astorga. Presionó un botón en su escritorio. Javier te acompañará a la salida. No, no, no me voy. La puerta se abrió detrás de mí. Un hombre de traje, Javier presumiblemente, esperaba. No la entregaré, dije, mi voz quebrándose. No lo haré. Es todo lo que tengo. Entonces será mejor que encuentres un abogado, dijo Victoria con frialdad. Aunque no me imagino cómo podrás pagarlo. Javier, por favor, escolta a la señorita Cruz. Una mano tocó mi codo, no con rudeza, pero firme, inamovible. No me toques, me aparté bruscamente, retrocediendo hacia la puerta. Sofía ahora gritaba, sintiendo mi terror. No pueden hacer esto, no pueden, pero sí podían. Lo vi en la sonrisa satisfecha de Victoria, en la evasión culpable de Marcos de mis ojos. Tenían dinero, poder, abogados, yo no tenía nada. Nada excepto Sofía. Me di la vuelta y corrí por el pasillo con sus retratos que juzgaban, a través del vestíbulo de mármol. No me molesté con mis zapatos, solo tomé mi bolso y huí bajo la lluvia. Javier me llamó, pero no me detuve. No podía detenerme. La lluvia caía más fuerte ahora, un diluvio que me empapó hasta la piel en segundos. Abracé a Sofía con fuerza, tratando de protegerla, pero ella también se estaba mojando.
Sus llantos se unían a la furia de la tormenta. ¿A dónde iba? No tenía plan ni destino, solo lejos, lejos de los Astorga y sus frías amenazas, y del futuro que querían robarme. Mis pies golpearon el camino de entrada, chapoteando en los charcos. El camino circular parecía interminable. La fuente burlona con su despliegue de exceso. Ahora yo también lloraba, lágrimas calientes mezclándose con la lluvia fría. Mi pecho jadeaba con sollozos que no podía contener. Un coche giró hacia el camino. No un coche, un vehículo. Negro, enorme, con las ventanillas tan oscuras que no reflejaban nada más que la lluvia. Se movía con una gracia depredadora. Los faros cortaban la tormenta como ojos que se abrían en la oscuridad. Tropecé a un lado, casi cayéndome. El coche se deslizó a mi lado, luego se detuvo, completamente silencioso a pesar de su tamaño. Pude ver mi reflejo en la ventanilla del pasajero. Una rata ahogada sosteniendo a una niña que gritaba. La imagen de todo lo que había salido mal. La puerta trasera se abrió. Un hombre salió y el mundo pareció detenerse a pesar del caos de la tormenta. Era alto. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, incluso a varios metros de distancia. Joven, quizás de veintitantos, pero se movía con una autoridad que no tenía nada que ver con la edad. Su traje era negro, perfectamente cortado, del tipo caro que no necesitaba anunciarse. El cabello oscuro, un poco más largo de lo convencional, echado hacia atrás de un rostro que parecía sacado de pinturas renacentistas. Todo ángulos afilados, labios carnosos y ojos tan oscuros que parecían negros bajo la lluvia. Pero no fue su apariencia lo que me paralizó. Fue la forma en que todo a su alrededor parecía doblegarse. La lluvia caía de manera diferente cerca de él, como si incluso la naturaleza supiera mantener su distancia. Dos hombres emergieron de la parte delantera del vehículo, enormes, de traje, con las manos desapareciendo en los bolsillos de sus chaquetas de una manera que sugería armas. No me miraron a mí. Escanearon los alrededores con la precisión mecánica de un equipo de seguridad, de guardaespaldas, de hombres acostumbrados a la violencia. El hombre de negro no parecía notar la lluvia. Oscurecía su cabello, trazaba la línea de su mandíbula. Pero él permanecía completamente inmóvil, completamente sereno. Cuando sus ojos encontraron los míos, sentí el impacto como un toque físico. Oscuros, evaluadores, absolutamente ilegibles. Me miró, realmente me miró, de una manera que me hizo sentir simultáneamente visible y expuesta. Su mirada recorrió mi ropa empapada, mi agarre desesperado en Sofía, mis pies descalzos sobre el pavimento mojado. No era juicio como el de Victoria. Algo más, algo que no podía nombrar. Luego sus ojos se desviaron hacia la casa detrás de mí, hacia las luces cálidas y la fachada impecable, y algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento quizás, pero más que eso cálculo. Se movió hacia mí con gracia fluida, cada paso deliberado. Uno de sus guardias cambió de posición, con la mano definitivamente en un arma ahora, mirándome como si pudiera ser una amenaza, como si yo pudiera amenazar a alguien en este estado. El hombre se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca, pude ver detalles que me quitaron el aliento a pesar de todo. La cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. El anillo en su mano derecha que parecía pesado y antiguo. El tenue aroma a colonia cara mezclado con lluvia y algo más oscuro. Cuero, pólvora. «Estás sangrando», dijo. Su voz era suave, controlada, con un acento que no pude identificar. ¿Europeo quizás? Refinado pero con bordes ásperos debajo, como seda envuelta en acero. Miré hacia abajo. Mi pie estaba cortado. Debía haber pisado algo en mi huida. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia, dejando un rastro rosado en el pavimento. «Estoy bien», dije automáticamente, porque ¿qué más podía decir? No estaba bien. Nada estaba bien. Sus ojos se posaron en Sofía, que aún lloraba en mis brazos, su manta empapada. «La niña necesita calor», dijo. No una pregunta, una observación pronunciada con el peso de una orden. «Lo sé», le espeté, e inmediatamente me arrepentí.
Este hombre irradiaba peligro de una manera que hacía que las amenazas de Victoria parecieran un juego de niños. Lo siento, yo solo necesito irme. ¿A dónde? La simple pregunta me destrozó. ¿A dónde? No tenía a dónde ir. Sin hogar, sin dinero, una bebé que lloraba y 100 pesos a mi nombre. Negué con la cabeza, incapaz de responder, y sentí nuevas lágrimas derramarse. La expresión del hombre no cambió, pero algo se modificó en el aire a su alrededor. «¿Dante?», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de mí. Una decisión tomada. Uno de los guardias se adelantó inmediatamente. «Traiga el coche. Nos vamos». «Yo no necesito...», empecé, pero él ya se había girado hacia la casa. La puerta principal se había abierto. Victoria estaba allí, Marcos detrás de ella, ambos mirando la escena con expresiones que no pude descifrar. El hombre caminó hacia ellos con la misma gracia deliberada, y vi cómo el rostro de Victoria se transformaba. La fría superioridad se desvaneció, reemplazada por algo que nunca antes le había visto. Miedo. Miedo puro e inalterado. «Señora Astorga», dijo el hombre, y su voz se escuchó a pesar de la lluvia. «Qué placer tan inesperado». La mano de Victoria fue a su garganta, tocando los diamantes como un talismán. «Señor Constantino, no sabíamos que vendría. Marcos no mencionó...». «Marcos no lo sabe todo», dijo el hombre Constantino, suavemente. Me miró de reojo, todavía de pie bajo la lluvia con Sofía. Luego volvió a mirar a Victoria. Esa mujer con la niña. ¿Quién es ella? La boca de Victoria se abrió y se cerró como un pez boqueando. Nunca la había visto flaquear, nunca había visto esa compostura perfecta quebrarse. Pero de pie ante este hombre, Constantino, parecía casi pequeña. Ella no es nadie», logró decir Victoria finalmente, su voz desprovista de su autoridad habitual. «Una ex asociada de Marcos. Ella ya se iba». «¿Nadie?», Constantino repitió, saboreando la palabra. Volvió a mirarme, y esta vez su mirada se detuvo en Sofía, en la forma en que la sostenía contra la tormenta, contra todo. «Ella tiene los ojos de su hijo». No fue una pregunta. De alguna manera lo sabía. Miró a mi hija por unos segundos y vio lo que Marcos había negado durante meses. «Señor Constantino, este es un asunto familiar», intentó Victoria, recuperando parte de su firmeza. «Le aseguro que tenemos todo bajo control». «¿Control?». La palabra cayó de sus labios como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de tensión por el aire. «Sí, veo lo controlado que está todo. Una mujer sangrando bajo la lluvia, una niña llorando de frío. Muy controlado, señora Astorga». Marcos se había puesto pálido, prácticamente escondiéndose detrás de su madre. Cualquier asunto que hubiera llevado a este hombre a su puerta, Marcos no quería confrontarlo. Constantino se volvió completamente hacia Victoria, e incluso desde mi distancia sentí el cambio en la atmósfera. El peligro se condensaba en algo tangible. «Vine aquí esta noche para discutir la deuda de su hijo», dijo en voz baja, demasiado bajo, el tipo de silencio que precede a la violencia. 50,000 pesos prestados a mi organización hace 6 meses. Vencido la semana pasada con intereses, la cantidad asciende ahora a 75,000 pesos. Me quedé sin aliento. Marcos le debía dinero a este hombre. Dinero peligroso, por lo que parecía. «Estamos preparados para pagar», dijo Victoria rápidamente. Marcos explicó que hubo un malentendido sobre el plazo. No hubo ningún malentendido. La voz de Constantino se mantuvo suave, controlada, pero algo letal se entretejió en cada palabra. «Hubo un acuerdo. Su hijo lo violó. En mi mundo, señora Astorga, las violaciones tienen consecuencias». Dejó que eso flotara en el aire, pesado de implicación. «Sin embargo», continuó, y su mirada se deslizó de nuevo hacia mí. «Me encuentro distraído por un asunto diferente esta noche». La forma en que lo dijo me hizo cosquillar la piel de la conciencia. No era sexual exactamente, aunque había algo inquietante en lo a fondo que me miraba. Más bien como si yo fuera un rompecabezas que había decidido resolver. Un problema que había captado su interés. «La mujer», dijo.
¿Por qué huye de su casa en esta condición? Eso no es asunto suyo, dijo Victoria, pero su voz vaciló. Lo estoy haciendo mi asunto. Constantino dio un paso hacia ella y Victoria retrocedió. Marcos había desaparecido por completo dentro de la casa. Responda la pregunta. La lluvia seguía cayendo. Los llantos de Sofía se habían debilitado a gemidos agotados. Me dolían los brazos de sostenerla. Me palpitaba el pie y yo permanecía congelada en este surrealista cuadro, viendo a un extraño aterrorizar a la gente que acababa de amenazar con llevarse a mi hija. Vino pidiendo dinero, dijo Victoria finalmente, por la niña. Le ofrecimos ayuda, asumir la responsabilidad por la bebé, pero ella se negó. Es inestable, claramente inepta. Ustedes intentaron quitarle a su hija. Constantino lo afirmó como un hecho, y algo oscuro cruzó sus facciones. La amenazaron. Ofrecimos una solución. La muchacha no tiene nada. Sin hogar, sin ingresos. La niña merece algo mejor. ¿Y ustedes? Constantino interrumpió, su voz bajando a algo que me heló la sangre. ¿Decidieron que tenían el derecho de determinar eso? ¿De separar a una madre de su bebé? Qué presuntuoso de su parte, señora Astorga. Victoria abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez pareció darse cuenta de que había cometido un terrible error de cálculo. Constantino se dio la vuelta y caminó hacia mí. Cada paso era medido, depredador. Cuando llegó a mi lado se detuvo lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir el calor que irradiaba a pesar de la fría lluvia. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Ariadna, susurré. Mi voz sonó quebrada incluso para mis propios oídos. Ariadna Cruz. Ariadna Cruz, repitió como si lo estuviera memorizando. ¿Y la niña? Sofía. Sus ojos se posaron de nuevo en mi hija y algo parpadeó en ellos. Algo que no pude leer, pero que hizo que mi corazón se agitara. ¿Qué edad? 3 meses. ¿Y Marcos Astorga es su padre? Sentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Pero no la reconoce. Otro asentimiento. Constantino permaneció en silencio por un largo momento, estudiándonos a ambos. La lluvia goteaba de su cabello, trazaba la afilada línea de su mandíbula. De cerca, era aún más inquietante, hermoso de una manera que se sentía peligrosa, como admirar una hoja antes de que te corte. «No tienes a dónde ir», dijo. No era una pregunta. No, admití, porque ¿qué sentido tenía mentir? Él podía ver todo lo que yo era, todo lo que no tenía. Sin familia, amigos, nadie que... Me quedé callada, la vergüenza quemándome a pesar del frío. Nadie. Él asintió lentamente como si esto confirmara algo que había sospechado. Luego se volvió hacia Victoria, que todavía estaba en la puerta, observando con terror apenas disimulado. «Señora Astorga», gritó, su voz se escuchaba fácilmente a través de la lluvia. «La deuda de su hijo. Estoy revisando los términos». La mano de Victoria se aferró al marco de la puerta. «¿Qué quiere decir?» «Los 75,000 pesos que Marcos debe. Considérelos pagados en su totalidad». La esperanza brilló en el rostro de Victoria, rápidamente seguida de confusión. «No entiendo». «A cambio», continuó Constantino suavemente, «usted firmará un documento legal renunciando a cualquier y todo reclamo sobre la niña, sin juicios de custodia, sin acciones legales, sin contacto. Olvidará que Sofía existe». La palabra me golpeó como un puñetazo físico. ¿Qué estaba haciendo? «Señor Constantino, eso apenas es equivalente». «No estoy de acuerdo. Su hijo me robó, señora Astorga. Usó mi dinero para deudas de juego, para su patética vida. Podría haberlo matado». Lo dijo con tanta naturalidad como si hablara del clima. «En cambio, le ofrezco una salida. Tómela». El rostro de Victoria se había puesto blanco. «¿Y si nos negamos?». Constantino sonrió. Fue lo más aterrador que jamás había visto. Hermoso y frío y prometiendo violencia. «Entonces cobraré la deuda como estaba planeado originalmente. Su hijo tiene hasta la medianoche de mañana».
Creo que usted está familiarizada con cómo mi organización maneja los préstamos impagos. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Elija sabiamente, señora Astorga, la vida de su hijo o una nieta que nunca han querido. No esperó su respuesta. En cambio, se volvió hacia mí y su expresión cambió, aún ilegible, pero de alguna manera menos amenazante, como si hubiera guardado al monstruo y presentara algo casi humano. Vienes conmigo, dijo. No una pregunta, una afirmación. Yo no puedo. Mi mente daba vueltas. Ni siquiera te conozco. Sabes suficiente. Su mano se movió hacia Sofía y yo retrocedí instintivamente. Él lo notó y algo parecido a la aprobación parpadeó en sus ojos. Bien, debes tener miedo, pero no de mí, no esta noche. ¿Por qué haces esto? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. No nos conoces, no me debes nada. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento, solo un momento, vi algo debajo de la exterior controlada, algo crudo, enojado y afligido. Sé lo que es, dijo en voz baja, que te quiten todo personas que creen que su dinero los convierte en dioses. Su mandíbula se tensó. Los Astorga no van a ganar esta vez. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia su guardia. Dante lo había llamado antes. Llévalas al coche, con cuidado. La niña tiene frío. Dante se adelantó y me encontré siendo guiada suavemente, pero con firmeza, hacia el enorme vehículo negro. La puerta ya estaba abierta. El aire cálido se derramaba bajo la lluvia. Pude ver asientos de cuero color crema, paneles de madera oscura, un lujo que hacía que la residencia Astorga pareciera modesta. Espera, intenté protestar, pero Dante ya me estaba ayudando a entrar, su gran mano sorprendentemente suave mientras me sostenía el codo. El interior era cálido, benditamente cálido. Los llantos de Sofía se calmaron casi de inmediato cuando el calor nos envolvió. Me hundí en un cuero más suave que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Y por un momento, simplemente respiré. Constantino se deslizó a mi lado, y de repente el espacioso interior se sintió íntimo. Levantó una mano y golpeó el divisor entre nosotros y los asientos delanteros. Se deslizó hacia arriba en silencio, encerrándonos en nuestro propio mundo privado. Tu pie, dijo, sacando un botiquín de primeros auxilios de algún lugar. Déjame verlo. Puedo manejarlo. Estás sosteniendo a una niña. No puedes vendarte tú sola. Déjame verlo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Aturdida, pasé a Sofía a un brazo y extendí mi pie. La sangre se había acumulado en el corte, mezclándose con la lluvia y la suciedad. Constantino se movió con sorprendente eficiencia, sacando toallitas antisépticas y gasas. Sus manos eran firmes, cuidadosas mientras limpiaba la herida. Hice un silbido de dolor por el escozor y él se detuvo. Lo sé, dijo en voz baja. Dolerá, pero una infección dolería más. Trabajó en silencio, envolviendo el corte con precisión profesional. Yo lo observaba, tratando de entender lo que estaba pasando. Este hombre peligroso y aterrador, estaba vendando mi pie en la parte trasera de su coche mientras la lluvia golpeaba las ventanillas. ¿Por qué? Susurré de nuevo. Terminó de asegurar el vendaje antes de responder. Cuando levantó la vista, sus ojos oscuros me sostuvieron con una intensidad incómoda. Marcos Astorga vino a mí hace 6 meses, dijo, rogando por dinero, deudas de juego. Su madre lo había desheredado. Estaba desesperado. Una pausa. Le di el préstamo porque los hombres desesperados son útiles. Cometen errores. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Me habló de ti, continuó Constantino. Se jactó, de hecho, de la joven mesera a la que había dejado embarazada, de cómo iba a manejarlo, a hacerte desaparecer. Su mandíbula se tensó. No pensé nada en ese momento. Los hombres débiles abandonan sus responsabilidades. Es común. Sofía se movió en mis brazos, ahora que estaba caliente. Se estaba durmiendo. La abracé fuerte, sintiendo mi corazón latir contra su pequeño cuerpo. Pero esta noche, dijo Constantino suavemente, te vi corriendo bajo la lluvia.
Te vi protegiendo a tu hija con nada, sin zapatos, sin abrigo, sin dinero, solo tu cuerpo entre ella y la tormenta. Se reclinó, estudiándome. Esa clase de amor es rara, particularmente entre la gente que no tiene nada más que dar. Entonces, ¿qué eres? ¿Nos estás salvando por la bondad de tu corazón? No pude evitar el escepticismo en mi voz. Su sonrisa fue aguda. No tengo corazón, Ariadna Cruz. Pregúntale a cualquiera que me conozca. Te dirán que soy un monstruo. Inclinó la cabeza. Pero incluso los monstruos tienen códigos, y los Astorga violaron el mío. ¿Qué código? La familia es sagrada, dijo simplemente. No se amenaza a la hija de una madre. No se roba a un bebé de la mujer que le dio la vida. Los Astorga intentaron ambas cosas. Sus ojos se endurecieron. Necesitaban que les dieran una lección. El coche se movía ahora, deslizándose por las calles empapadas por la lluvia. No tenía idea de a dónde íbamos, y la comprensión me hizo sentir un escalofrío de pánico por la columna vertebral. ¿A dónde nos llevas? A un lugar seguro, un lugar cálido y seco, donde Sofía pueda dormir sin que su madre se pregunte si mañana tendrán un techo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Nada era gratis, especialmente no de hombres como este. ¿Qué quieres a cambio? Pregunté sin rodeos. Los hombres como tú no ayudan a la gente sin esperar algo. La expresión de Constantino no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Respeto quizás, chica inteligente, murmuró. Tienes razón en desconfiar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia de nuevo. Cara y oscura. Esto es lo que quiero, Ariadna Cruz. Quiero que los Astorga sufran. Quiero que Marcos vea a su hija viviendo en un lujo que él nunca podría proporcionar, mientras él se pudre en el conocimiento de que la abandonó a la pobreza. Venganza, dije. Quiero justicia, corrigió. Para ti sí, pero también para cada mujer que han usado y descartado. Victoria Astorga ha pasado décadas creyendo que su dinero la sitúa por encima de las consecuencias. Esta noche aprendió lo contrario. Su mano se movió, y yo me tensé, pero él solo se extendió más allá de mí para sacar una manta del asiento. Cachemira suave que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La colocó sobre Sofía con sorprendente delicadeza. Duerme, dijo. No era una orden, pero casi. Estás agotada. Tenemos 30 minutos de viaje y necesitarás tus fuerzas. ¿Para qué? Para sobrevivir, dijo simplemente. Lo has estado haciendo sola. Eso termina ahora. No quise quedarme dormida. Cada instinto me gritaba que cerrar los ojos en presencia de este hombre era peligroso, posiblemente fatal, pero el agotamiento era un peso que no podía combatir. Y la calidez del coche, el suave cuero, el ritmo constante de la lluvia contra el cristal, todo conspiró para arrastrarme. Me desperté con la quietud. El coche se había detenido. Sofía seguía dormida contra mi pecho, su respiración profunda y uniforme. La manta que Constantino le había echado por encima se había extendido de alguna manera para cubrirme a mí también. Me la habían acomodado por los hombros con un cuidado que no recordaba. Constantino me estaba observando, no de una manera depredadora exactamente, sino con la misma intensa concentración que había mostrado en todo desde que bajó del coche en la residencia Astorga, como si estuviera catalogando detalles, archivando información para usarla más tarde. Ya estamos aquí, dijo en voz baja. Miré por la ventanilla y sentí que me faltaba el aire. Estábamos estacionados frente a un edificio que hacía que la residencia Astorga pareciera pintoresca. Todo cristal y acero y arquitectura moderna. Se alzaba en el cielo nocturno como un monumento a la riqueza. Un portero con un uniforme de verdad estaba debajo de un toldo climatizado, esperando. ¿Dónde es aquí? Mi voz salió áspera por el sueño. Mi edificio, el último piso. Constantino ya se movía, abriendo la puerta. El aire frío entró de golpe, pero nada como la lluvia helada de antes. La tormenta había pasado, dejando la ciudad lavada y brillante con luces reflejadas.
Dante apareció sosteniendo un paraguas a pesar de que la lluvia había cesado. Siempre preparados estos hombres, siempre anticipando las necesidades antes de que surgieran. No puedo permitirme, comencé, pero Constantino me interrumpió con una mirada. No vas a pagar por nada. Ven. Salió del coche con fluida gracia, luego se volvió, extendiendo su mano. La miré. Piel bronceada, dedos largos, ese pesado anillo atrapando la luz. Una mano que probablemente había hecho cosas terribles. Una mano que ofrecía una ayuda que yo necesitaba desesperadamente, pero que no entendía. La tomé. Su agarre fue cálido, firme, y me ayudó a salir del coche con el tipo de atención cuidadosa generalmente reservada para cosas frágiles. Apreté a Sofía contra mí con el otro brazo, hipersensible a mi aspecto. Ropa empapada, seca y rígida, cabello enredado, pies descalzos con uno vendado. La expresión del portero se mantuvo profesionalmente neutral, pero sentí el juicio de todos modos. Señor Constantino, dijo el portero abriendo la puerta. Bienvenido de nuevo. Javier. La mano de Constantino se posó en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. El toque era posesivo de una manera que me hizo sentir un cosquilleo de conciencia. No hay visitas esta noche, ni llamadas, a menos que sean de Dante o de mí. Por supuesto, señor. El vestíbulo era todo mármol y detalles dorados, con una fuente, otra fuente goteando en el centro. Mis huellas mojadas marcaban el impecable suelo como evidencia de mi inadecuación para este lugar. Pasamos de largo los ascensores principales para tomar uno privado escondido en una alcoba. Constantino presionó su palma contra un escáner y la puerta se deslizó en silencio, revelando un interior revestido de espejos y madera oscura. El ascensor no requería botones, simplemente comenzó a subir en el momento en que las puertas se cerraron, suave y lo suficientemente rápido como para que me silbaran los oídos. Observé nuestro reflejo en los espejos, él alto y compuesto en su caro traje, yo desaliñada y aferrada a mi bebé, el contraste casi cómico. Te preguntas si has cometido un error, dijo Constantino, sin mirarme. Te preguntas si soy más peligroso que los Astorga. ¿Lo eres? Sí. No hubo vacilación, pero no para ti, no para Sofía. ¿Cómo puedo saber eso? Ahora me miró, realmente me miró, y algo en su expresión me apretó el pecho. No puedes, dijo simplemente. Tendrás que confiar en mí o irte, pero si te vas, vuelves a la nada. Los Astorga te destruirán en los tribunales. Perderás a Sofía en un mes. Hizo una pausa. Conmigo, al menos tienes una oportunidad. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un apartamento que me robó cualquier palabra que pudiera haber encontrado. Ventanas de piso a techo daban a la ciudad, una alfombra de luces extendiéndose en todas direcciones. El espacio era enorme, de concepto abierto, con muebles que parecían obras de arte, una cocina con electrodomésticos que no podía nombrar. Todo era de colores oscuros y líneas limpias, masculino y caro, y completamente desprovisto de cualquier cosa personal. Sin fotografías, sin recuerdos, solo riqueza arreglada con perfecta precisión. El dormitorio principal está por aquí, dijo Constantino, señalando un pasillo. Hay una habitación de invitados al lado. Toma la que prefieras. Me quedé congelada en la entrada, incapaz de procesar el cambio surrealista de vivir en la calle a esto. No entiendo lo que está pasando, susurré. Constantino se quitó la chaqueta, revelando una camisa que probablemente costaba más que mi coche, y una pistolera de hombro. Llevaba una pistolera de hombro con una pistola anidada contra sus costillas, como si fuera lo más natural del mundo. Me vio mirándolo y no se molestó en esconderla. No soy un buen hombre, Ariadna, dijo con calma, colgando la chaqueta en un gancho. He matado gente. Mataré más. Mi negocio implica cosas de las que no querría saber. Se giró para mirarme de frente. Pero protejo lo mío y por razones que todavía estoy examinando, he decidido que tú y Sofía ahora caen en esa categoría. No somos tuyas, dije, encontrando mi voz. No somos de nadie.
Algo parpadeó en sus ojos. Aprobación de nuevo. Ese extraño respeto. No, asintió. Son suyas, pero están bajo mi protección ahora, lo que, en términos prácticos, equivale a lo mismo. Se dirigió a la cocina. ¿Tienes hambre? La pregunta era tan mundana, tan normal, que casi me reí. Sí, no he comido desde ayer. Asintió como si esto confirmara algo. Siéntate, prepararé algo. No pude ocultar mi sorpresa. Sobrevivo, corrigió, sacando ingredientes de un refrigerador abastecido con más comida de la que había visto en meses. Al crecer, aprendimos a ser autosuficientes. No siempre se puede depender de otros para alimentarse. Me senté en un taburete de la barra de la cocina, observándolo moverse con la misma eficiencia controlada que había mostrado al vendar mi pie. Sofía se movió contra mí, haciendo pequeños ruidos que se convertirían en llantos si no la alimentaba pronto. Hay leche de fórmula en la habitación de invitados, dijo Constantino, sin levantar la vista de lo que estaba preparando. Biberones, pañales, todo lo que necesitarás. Lo miré fijamente. ¿Cómo? ¿Cuándo lo...? Hice una llamada mientras dormías. Mi gente es eficiente. Me miró. Ve a alimentarla. Tendré la comida lista cuando regreses. La habitación de invitados estaba al final del pasillo y era más grande de lo que había sido mi apartamento entero. Una cama king size dominaba el espacio, cubierta con sábanas que parecían increíblemente suaves. Pero lo que me llamó la atención fue el rincón que se había transformado en una guardería. Una cuna, un cambiador abastecido con pañales, toallitas, cremas, fórmula, la cara que nunca podría pagar. Biberones ya esterilizados y listos. Ropa de la talla de Sofía, suave y nueva, y más de la que le había podido dar en 3 meses. Me desplomé en la cama, temblorosa. Esto era una locura. Todo. Horas atrás había estado sin hogar, desesperada, enfrentando la pérdida de mi hija. Ahora estaba en un penthouse con un hombre que irradiaba peligro como el calor. Rodeada de un lujo que no podía comprender, sosteniendo a mi bebé mientras él cocinaba la cena en la habitación de al lado. El alboroto de Sofía me trajo de vuelta al presente. Preparé un biberón con manos temblorosas, probando la temperatura en mi muñeca como me habían enseñado las enfermeras. Ella se prendió de inmediato, bebiendo con el hambre desesperada de una niña que había pasado demasiado tiempo entre tomas. Lo siento, le susurré, acariciando su suave cabello. Lo siento mucho por todo, pero voy a resolver esto. Voy a mantenerte a salvo. Lo prometo. Aunque no tenía idea de cómo. Cuando regresé a la cocina, Constantino había servido pasta, simple pero perfectamente hecha, con pan de ajo y una ensalada que tenía verduras que reconocí. Había puesto agua y jugo, analgésicos junto a mi plato. «Para tu pie», dijo señalando las pastillas, «y el dolor de cabeza que probablemente tienes por el estrés». No se le equivocaba. Senté a Sofía en mi regazo y alcancé el tenedor con mi mano libre. De repente, estaba hambrienta. El primer bocado fue el cielo. Comida de verdad, caliente y sabrosa, y suficiente para que se me humedecieran los ojos. Constantino me observaba comer con la misma intensidad inquietante. Se había servido whisky, el líquido ámbar atrapando la luz mientras lo agitaba en el vaso. «Cuéntame sobre ti», dijo. «¿Por qué?», logré decir entre bocados de pasta. «Porque ahora vives en mi casa. Deberías saber quién eres». «No soy nadie», dije, haciendo eco de las palabras de Victoria. «Solo una chica que tomó malas decisiones». «Marcos fue una mala elección», asintió Constantino. «Pero Sofía no lo es. Es perfecta». La forma en que lo dijo me hizo levantar la vista. Él estaba mirando a mi hija con una expresión que no pude leer. Algo entre anhelo y dolor. «¿Tienes hijos?», pregunté antes de que pudiera pensarlo mejor. Su expresión se estremeció inmediatamente. «No. ¿Quisieras tenerlos?». «No importa lo que quiera». Tomó un largo trago de whisky. «Mi vida no es adecuada para niños». «Pero tienes todo esto», señalé el apartamento. «Espacio, dinero, estabilidad». «Tengo riqueza», corrigió. «No estabilidad. Tengo enemigos que usarían a un niño como palanca.
Tengo un negocio que requiere violencia y flexibilidad moral. Sus ojos se encontraron con los míos. Tengo todo, excepto la capacidad de ser padre. Había algo en su voz, arrepentimiento, quizás, o resignación. Quise preguntar más, comprender a este hombre complicado que había irrumpido en mi vida como una tormenta. Pero Sofía se había vuelto a dormir, ebria de leche y pesada en mis brazos. Deberías descansar, dijo Constantino, notándolo. Mañana será complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Mañana los abogados de Victoria Astorga entregarán los documentos de custodia. Los firmarás. Luego haremos oficial tu estancia aquí. ¿Qué estancia? Se puso de pie, rodeando la isla, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que yo tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Vives aquí, dijo en voz baja. Tú y Sofía, yo te proporciono todo lo que necesitas. Vivienda, comida, dinero, protección. A cambio, me dejas asegurarme de que los Astorga sufran por lo que intentaron hacer. ¿Eso es todo? ¿Solo quieres venganza? Quiero justicia, corrigió de nuevo. Pero sí, eso es todo. ¿Y si digo que no? Su expresión no cambió. Entonces te ayudaré a salir de la ciudad. Te daré suficiente dinero para que empieces de nuevo en un lugar donde los Astorga no puedan encontrarte. Pero estarás huyendo, Ariadna. Siempre huyendo. Siempre asustada. Se inclinó más cerca. O puedes quedarte. Déjame encargarme de ellos. Déjame darle a Sofía la vida que se merece. ¿Por qué te importa tanto? Susurré. No nos conoces. Por un largo momento no respondió. Luego, tan suavemente que casi no lo escuché. Porque alguien debería haberse preocupado por mi madre. Por mí cuando no teníamos nada y los poderosos nos aplastaron bajo sus talones. Su mandíbula se tensó. Nadie lo hizo. Así que sufrimos. Morimos, algunos de nosotros, porque nadie pensó que importábamos lo suficiente como para ser salvados. El dolor crudo en su voz me oprimió el pecho. No te estoy salvando, continuó enderezándose. Estoy saldando una deuda que el universo tiene. Considera que tienes suerte de ser la beneficiaria. Se alejó antes de que pudiera responder, desapareciendo por otro pasillo. Escuché una puerta cerrarse, dejándome sola en la vasta cocina, con mi hija dormida y un plato de pasta a medio comer. Debería irme. Cada instinto de supervivencia me gritaba que quedarme aquí era peligroso. Que hombres como Constantino no ayudaban sin esperar algo a cambio. Que todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿a dónde iría? Miré a Sofía, pacífica en su sueño, cálida, alimentada y segura por primera vez en su corta vida. ¿Podría realmente llevarla de nuevo al frío, de nuevo a la incertidumbre y la pobreza, y al constante terror de perderla? Me desperté con la luz del sol que entraba por las ventanas de piso a techo y la desorientadora realización de que no tenía idea de dónde estaba. Luego, todo volvió de golpe. La lluvia, los Astorga, Constantino, el penthouse que se sentía más como un museo que como un hogar. Me senté demasiado rápido, el pánico arañándome el pecho, hasta que vi a Sofía durmiendo plácidamente en la cuna junto a la cama. Alguien la había movido mientras dormía. La idea de Constantino entrando en la habitación, levantando a mi hija con esas manos peligrosas, debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo incómodamente cercano a la gratitud. El reloj de la mesilla marcaba las 9:47 a.m. Había dormido casi 12 horas. Mi bolso estaba en una silla en la esquina, y junto a él había ropa que definitivamente no había empacado. Etiquetas de diseñador, telas suaves, todo de mi talla. Una nota reposaba encima, con una letra masculina y afilada. Ponte esto, tu ropa está siendo lavada. K. Debería haberme sentido insultada por la presunción. En cambio, me encontré deslizando los dedos sobre un suéter de cachemira que probablemente costaba más que un mes de alquiler en mi antiguo apartamento. Los jeans eran de mezclilla premium, suaves como la mantequilla. Incluso la ropa interior era cara, de mi talla perfecta
y absolutamente mortificante en su implicación de que Constantino de alguna manera conocía mis medidas. Sofía se movió, haciendo los pequeños ruidos que precedían al llanto a gran escala. La cambié rápidamente, usando los suministros que habían aparecido de la noche a la mañana. Luego me vestí con la ropa que Constantino había proporcionado. Me quedaban perfectamente, por supuesto. Todo en el mundo de este hombre parecía encajar perfectamente, arreglado con una precisión que rozaba lo obsesivo. Lo encontré en la cocina, sentado en la isla con una laptop, café y lo que parecían informes financieros extendidos sobre la encimera de mármol. Él también se había cambiado. Pantalones oscuros y una camisa blanca impecable con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha y no se había afeitado. La barba de un día ensombrecía su mandíbula de una manera que lo hacía parecer ligeramente menos pulcro y de alguna manera más peligroso. Levantó la vista cuando entré, sus ojos oscuros examinando la ropa con satisfacción. «Te quedan bien», observó. «¿Cómo sabías mi talla?» «Soy observador». Cerró la laptop, dándome toda su atención. «Hay desayuno en el calentador. El café está fresco. Sírvete». Debería haber cuestionado la domesticidad de la escena. Un jefe de la mafia ofreciendo el desayuno como si estuviéramos jugando a la casita. Pero Sofía necesitaba comer, y yo también. Así que le hice un biberón y me llené un plato con huevos, tostadas y fruta que parecía haber sido entregada de un hotel de 5 estrellas. «El abogado de los Astorga llamó hace una hora», dijo Constantino mientras me sentaba en un taburete. «Los documentos están siendo preparados. Serán entregados esta tarde». «¿Tan rápido?» Victoria está motivada. Le dejé claro que la alternativa sería desagradable para Marcos. Tomó un sorbo de café, observándome por encima del borde. «Los firmarás ante un notario público. Todo legal y vinculante. No tendrán ningún reclamo sobre Sofía nunca más». El alivio fue tan intenso que me mareó. «¿Y luego qué?» «Luego estableceremos tu vida aquí. Necesitaremos que este arreglo parezca legítimo para cualquiera que pueda cuestionarlo». Dejó su café con deliberado cuidado. «La historia es simple. Eres mi protegida. Te estoy proporcionando apoyo financiero a cambio de la administración del hogar». «¿Administración del hogar?», repetí lentamente. «¿Como una ama de llaves? Como alguien que vive aquí y ayuda a mantener el espacio. Te da protección legal, explica tu presencia y proporciona cobertura para el dinero que te daré». «¿Cuánto dinero?». Mencionó una cantidad mensual que me hizo ahogarme con mis huevos. Era más de lo que había ganado en 6 meses en el restaurante. «Eso es una locura. No puedo aceptar tanto». «Puedes y lo harás. Lo necesitarás para Sofía. Ropa, suministros, actividades a medida que crezca, atención médica, educación». Su expresión era implacable. «Esto no es caridad, Ariadna. Es una inversión para asegurar que los Astorga vean a su nieta prosperar mientras ellos han sido completamente excluidos». «Venganza», dije de nuevo. «Justicia», corrigió como siempre. Sofía había terminado su biberón y miraba a Constantino con ojos grandes y curiosos. Él le devolvió la mirada y algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo sus manos. Cada instinto protector gritó «no». Pero él había sido amable anoche, cuidadoso con la manta, eficiente con los suministros, y algo en sus dos ojos cuando miraba a Sofía, ese anhelo que había vislumbrado me hizo asentir. La levantó con sorprendente competencia, sosteniendo su cabeza correctamente, acomodándola contra su pecho como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sofía estudió su rostro seriamente. Una pequeña mano se extendió para agarrar su camisa. «Es hermosa», dijo en voz baja. «Tiene tus ojos, tu barbilla». Una pausa. «Nada de Marcos, afortunadamente». «Tiene su nariz», admití. «Trato de no verla, pero está ahí». «Las narices se pueden cambiar». Lo dijo tan seriamente que me reí, sobresaltándonos a ambos. «¿No vas a hacerle cirugía plástica a mi hija?»
No hasta que cumpla 18, asintió. Y no pude saber si estaba bromeando. Nos quedamos en un extraño silencio, él sosteniendo a mi hija, yo desayunando con ropa prestada, la luz del sol pintándolo todo de oro. Se sentía surrealista, doméstico, peligroso en su normalidad. ¿Por qué haces esto realmente? Pregunté de nuevo, porque todavía no entendía. Los hombres como tú no simplemente ayudan a la gente, tiene que haber algo más. Constantino se quedó en silencio por un largo momento, acunando suavemente a Sofía con un ritmo que parecía instintivo. Mi madre tenía 17 años cuando me tuvo, dijo finalmente. Soltera, repudiada por su familia. Mi padre era un hombre poderoso que no quería saber nada de nosotros. Su mandíbula se tensó. Hizo de todo para sobrevivir. De todo. Trabajó en 3 empleos. Vivió en lugares que deberían haber sido clausurados. Pasó hambre para que yo pudiera comer. Dejé el tenedor, escuchando. Cuando tenía 8 años enfermó. Algo simple. Una infección que los antibióticos habrían curado en días. Pero no teníamos dinero para médicos, ni seguro, ni nadie que ayudara. Su voz se mantuvo firme, pero vi el músculo saltando en su mandíbula. Murió en un hospital de caridad mientras yo estaba sentado afuera porque los niños no estaban permitidos en la sala. Murió sola porque había sido abandonada por todos los que deberían haberla protegido. Lo siento, susurré. Sobreviví. Fui acogido por una organización que vio potencial en un niño enojado sin nada que perder. Me entrenaron, me usaron, me convirtieron en lo que soy ahora. Me miró y sus ojos estaban huecos. No puedo traerla de vuelta, no puedo salvarla. Pero cuando te vi bajo la lluvia, sangrando y desesperada, y luchando por proteger a tu hija, se detuvo, la compostura resquebrajándose ligeramente. La vi a ella. Vi lo que podría haber sido diferente si alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para intervenir. La comprensión me invadió. Esto no era sobre la venganza contra los Astorga. No realmente. Era sobre un niño pequeño que había visto morir a su madre, que había crecido para convertirse en un hombre peligroso que llevaba esa herida como una cicatriz que nunca sanó. Entonces, ¿soy tu segunda oportunidad? Dije. ¿Tu forma de reescribir la historia, quizás? Miró a Sofía, que se había quedado dormida contra él. Quizás simplemente me niego a dejar que la historia se repita cuando tengo el poder de detenerla. El intercomunicador zumbó, y la expresión de Constantino volvió a ser de control frío. Se levantó, llevando a Sofía con él mientras presionaba el botón. Sí, señor Constantino, la voz de Dante se escuchó. El abogado llegó temprano. Los ojos de Constantino se entrecerraron. Hazlo subir. Me entregó a Sofía con cuidado. Luego se bajó las mangas y se las abrochó, transformándose de casi humano a completamente controlado en segundos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, él ya estaba allí, posicionado entre nosotros y quienquiera que llegara. El hombre que salió era Caro. Traje a medida, maletín de cuero, el tipo de apariencia pulcra que gritaba abogado de alto precio, pero su confianza flaqueó cuando vio a Constantino. Señor Constantino, soy Jaime Montemayor, representando a la familia Astorga. Llegas temprano, observó Constantino con frialdad. Dije por la tarde. La señora Astorga estaba ansiosa por resolver este asunto rápidamente. Montemayor me miró, y a Sofía, con disimulado desdén. Tengo los documentos. Déjame verlos. Constantino tomó los papeles, leyendo con el tipo de concentración que sugería que había revisado miles de contratos. Lo observé escanear cada página, su expresión volviéndose progresivamente más oscura. Esto es inaceptable, dijo finalmente. Le aseguro que todo es estándar. Esta cláusula, Constantino señaló algo que no pude ver. Permite el contacto de los Astorga si lo consideran en el mejor interés de la niña. Ese no fue nuestro acuerdo. Montemayor se movió incómodo. La señora Astorga consideró razonable alguna provisión para el contacto futuro. La señora Astorga, interrumpió Constantino, su voz bajando a algo letal. No me dicta los términos. Vuelve.
Elimina esa cláusula y cualquier otra laguna que hayas enterrado aquí. Quiero la terminación completa e irrevocable de todos los derechos y reclamos parentales. Sin contacto, sin visitas, sin provisiones futuras. Una separación limpia. Eso es muy inusual en estos casos. Constantino se acercó al abogado y vi cómo el hombre retrocedía un paso. Necesito recordarte lo que sucede si la señora Astorga intenta renegociar nuestro acuerdo. Cada palabra era suave, precisa, aterradora. Marcos me debe 75,000 pesos. Esa deuda no desaparece solo porque mamá se siente incómoda con los términos. O ella firma lo que yo exijo, o yo cobro con intereses. ¿Lo entiendes? Montemayor se había puesto pálido. Yo hablaré con la señora Astorga. Hazlo y dile que tiene hasta las 6 de esta noche. Después de eso, la oferta expira y Marcos se enfrenta a las consecuencias de su robo. Constantino abrió las puertas del ascensor. Sal. El abogado huyó, casi tropezando en su prisa. Las puertas se cerraron, y Constantino se quedó allí un momento, respirando lenta y deliberadamente, como si estuviera controlando algo violento. Ella está tratando de mantener el control, dije en voz baja. Incluso ahora sí. Se volvió hacia mí y su expresión era salvaje. Pero aprenderá. No negocio. No hago concesiones. Cuando hago un trato, los términos son absolutos. Volvió a la cocina, sirviéndose más café con manos perfectamente firmes, a pesar de la rabia que acababa de presenciar. Entregarán los documentos revisados esta noche. Los firmarás y los Astorga serán borrados de la vida de Sofía permanentemente. Debería haberme asustado la exhibición de violencia controlada, la forma casual en que amenazó la vida de un hombre. Pero todo lo que sentí fue un feroz y ardiente alivio. Gracias, dije. Me miró sorprendido. ¿Por qué? Por luchar por nosotros. Por... Luché por encontrar las palabras. Por preocuparte, incluso si es por razones complicadas. Algo parpadeó en sus ojos. Esa grieta en la armadura de nuevo. Breve pero genuina. Te dije que no soy un buen hombre, Ariadna. Quizás no, pero eres un hombre mejor de lo que Marcos fue jamás. La tarde transcurrió en una extraña domesticidad. Constantino trabajó en su laptop, atendiendo llamadas en ruso y en idiomas que no reconocía. Su voz alternaba entre una negociación fluida y una orden fría. Exploré el penthouse con Sofía, descubriendo habitaciones que no había visto. Una biblioteca, un gimnasio que parecía sacado de una revista. Un segundo dormitorio que Constantino mencionó que era para invitados que necesitaran protección. A las 5:30, el intercomunicador zumbó de nuevo. Los documentos, anunció Dante. Esta vez limpios. Constantino los revisó con la misma atención meticulosa. Luego asintió. Haz subir al notario. La firma tomó 15 minutos. Leí cada palabra, entendiendo que estaba cortando la conexión legal de Sofía con la familia Astorga para siempre. Sin herencia, sin derechos, sin reclamos. A cambio, perdonaron la deuda de Marcos y renunciaron a todas las demandas de custodia. Mi mano tembló al firmar mi nombre, haciéndolo oficial. Cuando el notario y el abogado se fueron, Constantino sirvió 2 copas de vino. Caro, probablemente, como todo lo demás en su vida. Por nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Por la supervivencia, repliqué. Brindamos, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. 3 semanas pasaron en un torbellino de adaptación y extrañas rutinas nuevas. Aprendí que Constantino era madrugador, siempre despierto antes del amanecer, moviéndose por el penthouse con precisión silenciosa. Mientras alimentaba a Sofía en la oscuridad previa al amanecer, aprendí que tomaba su café solo, leía 3 periódicos cada mañana y realizaba negocios en al menos 5 idiomas. Aprendí que, a pesar de su exterior controlado, tenía sus propias señales. La forma en que se le tensaba la mandíbula cuando alguien lo decepcionaba, el ligero estrechamiento de sus ojos antes de tomar una decisión que cambiaría la vida de alguien. Aprendí que estaba obsesionado con la seguridad de Sofía.
Se había instalado cristal blindado en todas las ventanas. Cámaras de seguridad monitoreaban cada entrada. Dante o uno de los otros guardias siempre estaba presente en el edificio, invisible pero constante. Cuando mencioné llevar a Sofía a pasear por el parque, Constantino me miró como si hubiera sugerido hacer paracaidismo sin paracaídas. No sin seguridad, había dicho con firmeza, y no hasta que haya vigilado la ruta. Es un bebé, no el presidente. Está bajo mi protección. Eso la convierte en un objetivo. Lo había dicho como si fuera obvio. Cualquiera que quiera lastimarme la vería como una palanca. Debería haberme aterrorizado. En cambio, lo encontré extrañamente reconfortante. Esta protección feroz y posesiva extendiéndose sobre mi hija como un escudo. El dinero apareció en mi cuenta exactamente como se prometió. Más de lo que había tenido nunca, más de lo que sabía qué hacer con él. Compré ropa que me quedaba bien, comida que no estaba a punto de caducar, pañales al por mayor. Pagué las facturas médicas del nacimiento de Sofía que me habían estado aplastando. Envié dinero a mi antiguo casero para cubrir los daños del desalojo. Y lentamente, con cuidado, comencé a respirar de nuevo. Pero la domesticidad tenía un filo. Constantino nunca fue inapropiado, nunca traspasó los límites, pero sentí su presencia constantemente. La forma en que sus ojos me seguían cuando me movía por el apartamento. La forma en que aparecía cada vez que Sofía lloraba, como si la hubiera estado escuchando. La forma en que había empezado a trabajar más a menudo desde casa. Su laptop instalada en la isla de la cocina donde podía vernos. Posesivo, protector, intenso de una manera que me hacía sentir un cosquilleo de conciencia. Esta noche había acostado a Sofía temprano, agotada de un día de tiempo boca abajo e intentos de darse la vuelta. Me había duchado, me había puesto el pijama de seda que había aparecido en mi armario junto con todo lo demás, y encontré a Constantino en el balcón a pesar del frío de noviembre. Estaba parado en la barandilla, el humo de un cigarrillo se rizaba, su camisa desabrochada en el cuello y su chaqueta desechada. La ciudad se extendía debajo de nosotros, las luces hasta el horizonte, y él lo miraba todo como un rey inspeccionando su reino. Abrí la puerta de cristal y él se giró, apagando el cigarrillo inmediatamente. No sabía que fumabas, dije. Normalmente no. Parecía cansado, sombras bajo sus ojos que no estaban allí esta mañana. Mal hábito de una vida anterior. ¿Día duro? Complicado. Se volvió hacia la vista. Uno de mis almacenes fue atacado. Envío robado. Alguien está probando los límites. Debería haberlo dejado solo. Haber vuelto adentro a la seguridad y la ignorancia. Pero 3 semanas viviendo en su espacio, comiendo su comida, aceptando su protección, habían creado una extraña intimidad entre nosotros. ¿Es peligroso? Pregunté en voz baja. Todo lo que hago es peligroso, Ariadna. Lo sabes. Me refiero a para ti, para nosotros. Me miró, luego realmente me miró, y algo en su expresión cambió. Estás a salvo aquí. Me he asegurado de ello. Pase lo que pase en mi mundo, no te tocará a ti ni a Sofía. Hizo una pausa. Tienes mi palabra. La palabra de un monstruo, dije, haciendo eco de cómo se había llamado a sí mismo esa primera noche. Su sonrisa era aguda y triste. Incluso los monstruos pueden mantener las promesas. A veces somos mejores en ello que los hombres buenos. Me acerqué a su lado en la barandilla, mirando la ciudad que ambos habitábamos, pero que experimentábamos de manera tan diferente. Desde aquí arriba, todo parecía limpio, ordenado, hermoso. Nada de la suciedad, la desesperación o la lucha visibles desde el nivel de la calle. Recibí un mensaje hoy. Dije Charles. Constantino se quedó muy quieto a mi lado. ¿Qué decía? Quiere verme. Dice que cometió un error, que su madre lo presionó, que quiere ser parte de la vida de Sofía después de todo. Saqué mi teléfono mostrándole el mensaje. Dice que ha cambiado. Constantino tomó el teléfono, leyendo con la misma meticulosa concentración que aplicaba a todo. Luego, deliberadamente, borró el mensaje. No, dijo simplemente.
No puedes simplemente, puedo y lo hago. Marcos Astorga tuvo su oportunidad, múltiples oportunidades. Eligió abandonarte, dejar que su madre intentara robarte a tu hija, tomar dinero de gente peligrosa y mentir sobre para qué lo usaría. Su voz era dura, absoluta. No tiene derecho a volver ahora que estás a salvo y bien provista. ¿Y si habla en serio? ¿Y si realmente ha cambiado? La risa de Constantino fue amarga. Los hombres como Marcos no cambian, Ariadna. Se adaptan, te ven aquí viviendo bien y quieren una parte de ello. Probablemente piensa que puede usar a Sofía para obtener dinero de mí o de ti ahora que tienes recursos. No lo sabes. Sé exactamente eso. He visto a 1000 Marcos Astorga en mi vida. Hombres débiles que toman y lo llaman amor. Se giró hacia mí y sus ojos eran feroces. No vas a volver con él. No vas a exponer a Sofía a su inestabilidad. No lo permitiré. ¿No lo permitirás? Un calor me invadió. La primera verdadera ira que sentía hacia él. Tú no eres mi dueño, Constantino. No tienes derecho a tomar decisiones sobre mi vida. Lo hago cuando esas decisiones afectan la seguridad de Sofía. Es mi hija y está bajo mi protección. Su voz se elevó por primera vez desde que lo conocí, cruda y feroz. ¿Crees que he invertido todo esto? El apartamento, el dinero, la seguridad, la vigilancia constante, solo para verte volver a la misma trampa, para dejar que Marcos se abra paso de nuevo y destruya todo lo que hemos construido. No hemos construido nada, le respondí. Este es tu reino, tus reglas, tu mundo. Yo solo vivo en él. ¿Crees que esto es todo? Se acercó y pude oler el humo, la colonia y algo más oscuro. ¿Crees que hago esto por cualquiera? ¿Que me obsesiono con su seguridad? ¿Que reorganizo toda mi vida para acomodarlos? ¿Que me quedo despierto por la noche escuchando para asegurarme de que respiran? La admisión colgó entre nosotros, cruda e inesperada. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Se pasó una mano por el cabello, un raro gesto de frustración. Estoy diciendo que esto dejó de ser una venganza contra los Astorga hace semanas. Estoy diciendo que me importa lo que te pase a ti, a Sofía. Su mandíbula se tensó. Estoy diciendo que me he encariñado peligrosamente con este arreglo. Y la idea de que te vayas, de que Marcos te lleve de vuelta a su mundo tóxico, me hace querer ser violento. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Constantino, sé que no es justo. Sé que no tengo derecho a sentirme posesivo contigo. No eres mío. Lo has dejado claro. Sus ojos eran oscuros, intensos, ardiendo con algo que me quitó el aliento. Pero no puedo evitarlo. Cuando te veo con Sofía, cuando te oigo reír, cuando te quedas dormida en el sofá y te llevo a la cama. Se detuvo. Estoy demasiado involucrado, Ariadna, y no sé cómo retroceder. La confesión rompió algo entre nosotros. Toda la distancia cuidadosa que habíamos mantenido, los límites que habíamos trazado, se derrumbaron bajo el peso de su honestidad. ¿Me llevas a la cama? Pregunté estúpidamente, centrándome en el detalle más pequeño porque el resto era demasiado abrumador. 3 veces en las últimas 2 semanas. Te agotas cuidando a Sofía y te quedas dormida donde caes. Su voz se suavizó ligeramente. No puedo dejarte en el sofá. Te dolería el cuello por la mañana. Algo cálido se desplegó en mi pecho, peligroso y aterrador. No sé qué quieres de mí, susurré. Quiero que te quedes. Quiero que Sofía crezca segura. Quiero seguir protegiéndolas a ambas, aunque sé que es egoísta. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que yo tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Quiero cosas que no tengo derecho a querer de ti. ¿Cómo qué? Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme, y acarició mi rostro con sorprendente dulzura. Su palma estaba cálida contra mi mejilla, callosa pero cuidadosa. ¿Cómo esto? Murmuró. Como tocarte sin fingir que es accidental.
como besarte de la manera en que he querido desde la primera noche, cuando estabas bajo la lluvia y te negabas a rendirte con tu hija, a pesar de no tener nada. Constantino, dime que me detenga, dijo en voz baja. Dime que esto está mal, que soy tu benefactor y nada más. Y yo me retiraré. Mantendré la distancia adecuada. Seré lo que necesites que sea. Debería haberle dicho que se detuviera. Debería haber mantenido los límites, haber mantenido este arreglo profesional y seguro. Pero su pulgar acariciaba mi mejilla, y sus ojos contenían algo que nunca antes había visto dirigido a mí. Un deseo real, con un toque de vulnerabilidad. No puedo ofrecerte normalidad, continuó cuando no hablé. No puedo ofrecerte seguridad fuera de estas paredes o una vida libre de peligro. Mi mundo es violento y complicado, y estar conmigo te pondría un objetivo aún más grande en la espalda que el que ya tienes. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de todo eso, a pesar de saber que es egoísta y posiblemente peligroso, te quiero de todos modos. Su otra mano subió, acunando mi rostro entre sus palmas. Quiero ser quien te proteja, quien te provea, quien te haga sonreír como lo haces cuando Sofía hace algo nuevo. Quiero ser más que tu benefactor, Ariadna, si me lo permites. Mis manos se habían levantado para apoyarse en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Rápidos, traicionando el mismo nerviosismo que yo sentía. Esto es una locura, susurré. Hace 3 semanas no sabía que existías. Sé que eres un criminal. Has matado gente. Lo sé. Tengo un bebé, equipaje, un ex que podría seguir causando problemas. Marcos no será un problema. Me aseguraré de ello. Su voz contenía una oscura promesa. En cuanto a Sofía, no es un equipaje. Es perfecta. La protegería con mi vida, independientemente de lo que pase entre nosotros. ¿Por qué? Pregunté de nuevo, necesitando entender. ¿Por qué nosotras? ¿Por qué esto? Su frente se apoyó en la mía, y cuando habló, su voz era áspera por la emoción. Porque cuando te vi bajo la lluvia luchando por tu hija con nada más que tu cuerpo como escudo, vi cómo es el amor real, el tipo que mi madre sentía por mí, el tipo que pensé que ya no existía en este mundo feo. Sus manos se apretaron ligeramente en mi rostro. Y lo quise. Quise ser parte de él. Quise protegerlo y nutrirlo. Y quizás egoístamente ser amado así algún día también. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora y no sabía cuándo había empezado a llorar. Estoy aterrada, admití. Bien, deberías estarlo. Soy aterrador. Pero había calidez en su voz ahora, casi burlona. Pero también soy tuyo. Si me quieres, completamente, obsesivamente, posesivamente, todas las cosas que no debería ser, pero que no puedo evitar ser cuando se trata de ti. Pensé en las últimas 3 semanas, en despertarme con el café ya hecho y los biberones de Sofía preparados, en la forma en que Constantino nos observaba con esa feroz protección, como si fuéramos tesoros preciosos que le habían sido confiados para guardar, en lo segura que me había sentido por primera vez en meses, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si finalmente pudiera respirar sin que el miedo me oprimiera el pecho. Si digo que sí a esto, dije lentamente, a ti cambia todo. Todo ya ha cambiado. Esto solo lo hace honesto. Su pulgar atrapó una lágrima en mi mejilla. Pero si necesitas tiempo, si necesitas espacio para pensar, te lo daré. Sin presiones, sin expectativas. Tú y Sofía siempre tendrán un hogar aquí, independientemente de... Lo besé. Corté sus cuidadosas palabras con mis labios sobre los suyos, torpes y sin práctica, pero reales. Se congeló por un latido, luego hizo un sonido bajo en su garganta y me besó de vuelta con el tipo de pasión contenida que sugería que se había estado reprimiendo durante semanas. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y yo me fundí en su calidez, su fuerza, su feroz protección. El beso se hizo más profundo, y probé el humo y el vino, y algo indefiniblemente suyo. Sus manos estaban en mi cabello,
acunando mi cabeza como si fuera frágil, incluso mientras su boca reclamaba la mía con creciente hambre. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía de nuevo. ¿Eso es un sí?, murmuró. Es un sí aterrado, probablemente estúpido, definitivamente loco, logré decir. Pero sí. Su sonrisa fue brillante, transformando su rostro de peligrosamente hermoso a algo casi juvenil. Lo acepto. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Te aceptaré como sea que me quieras, Ariadna Cruz, y pasaré todos los días demostrando que valgo el riesgo. Nos quedamos allí en el balcón mientras la ciudad brillaba abajo, abrazados, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No paz exactamente, habría desafíos por delante, peligros que no podía comprender del todo, complicaciones de su mundo sangrando en el mío, pero algo como esperanza, algo como hogar. El llanto de Sofía resonó desde adentro, y ambos nos giramos instintivamente. La iré a ver, dijo Constantino, ya en movimiento. Lo observé irse, este hombre peligroso que había irrumpido en mi vida como una tormenta, y sentí que mi corazón hacía algo aterrador y maravilloso. Quizás esto era una locura, quizás me arrepentiría, pero por primera vez desde que Marcos se había ido, desde que me había encontrado sola, embarazada y aterrorizada, sentí que tenía un compañero, alguien que nos elegía no por obligación, sino porque quería. Constantino regresó con Sofía, ya calmándola con facilidad practicada, y se sentó a mi lado en el banco del balcón. La colocó de manera que pudiera ver las luces de la ciudad, y su brazo libre me rodeó los hombros, atrayéndome a su costado. «Mira todas esas luces, pequeña», murmuró a Sofía. «Algún día entenderás lo que es un regalo estar a salvo, ser amada, tener una madre que luchó contra el mundo para protegerte». Me miró. «Y quizás, si tengo mucha suerte, tener a alguien que eligió amarte, no porque tuviera que hacerlo, sino porque valía la pena amarte». Sofía agarró su dedo y él se lo permitió, su expresión suave de una manera que nunca había visto. «Vamos a estar bien», dije en voz baja, creyéndolo por primera vez. «Mejor que bien». Constantino me besó en la sien. «Me aseguraré de que tengas todo. Seguridad, estabilidad, felicidad, lo que sea necesario». «¿Y el amor?», pregunté, medio en broma. Sus ojos se encontraron con los míos, serios e intensos. «Eso también, especialmente eso». Me besó de nuevo, suave y seguro. «Ya estoy a mitad de camino, Ariadna. Es solo cuestión de tiempo antes de que me enamore por completo». La ciudad se extendía ante nosotros, llena de posibilidades, peligro y esperanza. Detrás de nosotros, el penthouse esperaba, cálido y seguro, y de repente se sentía como un hogar. Y entre nosotros, Sofía hacía sonidos felices, ajena a los complicados adultos que la sostenían, simplemente contenta de ser amada. No era el cuento de hadas que había imaginado de niña. Era más oscuro, más complicado, construido sobre cimientos de violencia y venganza, y personas rotas que intentaban sanar. Pero era real, era nuestro. Y mientras Constantino nos abrazaba a ambos, protegiéndonos del frío viento de noviembre, me permití creer en nuevos comienzos, en segundas oportunidades, en el amor que crecía de las cenizas y la lluvia, y en la feroz determinación de sobrevivir. Hace 3 meses no tenía nada. Ahora tenía todo lo que importaba. Mi hija, seguridad y un hombre peligroso que había elegido ser amable con nosotras, que me había visto en mi peor momento y había decidido que valía la pena salvarme. «Gracias», susurré contra su hombro. «¿Por qué?». «Por intervenir esa noche, por luchar por nosotras, por ser lo suficientemente valiente como para preocuparte». Sus brazos nos apretaron a ambos. «Gracias», murmuró en mi cabello, «por permitirme, por arriesgarte, por darme la oportunidad de ser algo más que el monstruo en el que pensé que me había convertido». Nos sentamos allí mientras la noche se hacía más profunda, 3 piezas rotas que de alguna manera habían formado algo completo. Y finalmente entendí lo que realmente significaba el hogar. No un lugar,
no seguridad, ni dinero, ni comodidad, sino esto, ser elegida, ser protegida, ser amada ferozmente por alguien que había caminado por la oscuridad y decidió que valía la pena salir a la luz. Y en algún lugar de la ciudad, los Astorga vivían con su elección, su pérdida, su error. Pero ya no pude encontrar en mí el preocuparme. Tenía todo lo que necesitaba aquí mismo.